Bienvenidos a Jesús Urbano, a una nueva edición de Jesús Urbano, la primera edición del 2021. Así que bueno, vamos a estar compartiendo una vez más palabra de Dios, palabra que tiene fundamento bíblico y también que tiene mucho de nuestras experiencias personales. Hoy vamos a estar con las chicas hablando de los mitos que existen sobre el cristianismo y esperamos que puedan disfrutarlo. Así que si están preparados, empezamos. Los cristianos tenemos que tener solo amigos cristianos. Y bueno, hoy vengo a desmentir este mito porque nosotros tampoco, los cristianos, podemos vivir dentro de una burbuja de relacionarnos siempre con la gente que tiene nuestra misma creencia. Nosotros tenemos el gran ejemplo de Jesús, que él se relacionó con personas que no eran de su misma creencia. Él perdonó, por ejemplo, a la prostituta que iban a apedrear. Él cenó con ladrones, él estuvo con el ladrón de la cruz, el cual perdonó también. Él se relacionaba con gente que no era de su misma creencia y la gente que también lo maltrataba. Entonces nosotros, teniendo ese gran ejemplo, ¿cómo no vamos a relacionarnos también con gente que no conoce de Dios? Nuestra misión en la tierra también es poder influenciar a las demás personas. Y también hay que tener cuidado si una amistad que no es que de tu misma creencia te está influenciando para el mal camino, o sentís que no sos lo suficientemente fuerte para poder sostener tu postura. Obviamente que es recomendable distanciarse y también obviamente fortalecerse en oración con Dios. Pero Dios nos manda también a nosotros influenciar al resto. La palabra de Jeremías 15 dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice que nosotros tenemos que influir a los demás y no dejar que los otros influyan en nosotros. Entonces nosotros también somos ejemplos de Cristo. Entonces también estamos predicando con nuestro testimonio y podemos tener amistades que no sean creyentes, y también nosotros con nuestro testimonio lo estamos tocando, estamos siendo no sé si de ejemplo, pero estamos siendo, sí, de ejemplo. Entonces, bueno, vengo a desmentir este mito con esto, así que les dejo la palabra de Jeremías 15. Tenemos que influenciar a los demás y no dejar que el resto esté influenciando nuestras vidas. ¿Qué otro mito hay? A ver qué me puede decir. Ajá, chan, chan. La Biblia es un cuento de ficción. Bueno, vengo a decirte que no es real esto que se dice, esto que se sostiene. Nosotros como creyentes sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad que no es un conjunto de fábulas, ni de historias dispersas, ni de historias voladas, aunque haya escenas y sucesos que realmente nos llamen completamente la atención. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios cuando la leemos es la que nos transforma, ¿verdad? Creo que cada una de nosotras sabemos que cuando leemos la palabra algo sucede en nuestro interior. Pero, como dije recién, hay sucesos que si los lees fríamente, la verdad que son bastante locos o improbables para la ciencia o para la lógica, de cosas que pasaron en la vida de los israelitas, en los milagros de Jesús, y esto simplemente no puede haber otra cosa para creerlo, para poder comprenderlo e incorporar a nosotros, que es a partir de la fe, ¿verdad? Pero quiero contarte algo para fundamentar también esto, y es que hace mucho tiempo, en el 1946, a orillas del río del Mar Muerto, no sé si todas saben, se han encontrado manuscritos en vasijas de barro, eran rollos que contenían precisamente fragmentos de la palabra de Dios, de la palabra que hoy tenemos. Algunos escritos se encontraban enteros, como por ejemplo el libro de Isaías, que a mí me llamó increíblemente la atención que justo ese libro que es tan profético se haya encontrado completo. Y luego fragmentos, dice, si ustedes pueden buscar, puede googlearlo, o en algún diccionario bíblico también esto está, se encontraron primero siete rollitos,
de fragmentos y luego se encontraron un montón más. En total, 972 manuscritos que estaban escritos en diferentes idiomas, en hebreo y en arameo, y solamente algunos estaban escritos en griego. Y es increíble porque cuando este descubrimiento llamó tanto la atención de la gente que cree, pudieron ver que las traducciones eran completamente similares a las de nuestra Biblia, a la de la palabra de Dios que todos tenemos, y se ubican cronológicamente en el Antiguo Testamento, ya que datan de los años 250 a.C. al 66 después de Cristo. Y es increíble cómo también la ciencia pudo comprobar a partir de este descubrimiento que realmente la palabra de Dios fue escrita y fue transmitida para cada uno de nosotros, y no fue invento de cualquier persona en cualquier momento, en cualquier tiempo. Nosotros como cristianos, y quiero compartirte esta cita en 2 de Timoteo 3, en los versículos 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y eso es la palabra de Dios para todos los que están escuchando. No es un libro de fábula, no es un libro de ciencia ficción, no es un libro que cuenta alguna leyenda o algún mito, es palabra inspirada por Dios. Y esto también nos enseña Pedro, en 2 de Pedro 1, versículo 21, dice: porque los profetas nunca hablaron bajo su voluntad, al contrario, eran hombres guiados que hablaban de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y esto es la fe que tenemos cada uno de los creyentes, el poder saber que la Biblia fue inspiración de Dios y que Dios guió a diferentes personas para que escriban. Y ciertamente hay muchos autores y escritores de la Biblia, ¿verdad? No es que ha sido seleccionada una sola persona, y cada uno ha escrito a su manera, a su forma, como cada uno se expresa, pero todos coinciden, todos cierran perfectamente en esa perfección de Dios, en crear cada detalle y en ocuparse de todas las cosas. Jesús mismo, cuando habló de la ley, en Mateo 5, él dice: yo no vine a abrogar la ley, ni a destruir todo lo que los profetas ya han dicho, sino que vine a cumplir cada punto y cada tilde de esta escritura. Y con eso Jesús aquí en la tierra nos dice: mi palabra es verdad, mi palabra tiene autoridad. Con eso el Señor nos enseña la veracidad de la Biblia. Y algo que escuché que me encantó es poder decir que si la Biblia fuera realmente un libro, encima, me olvidé de eso, es el libro más vendido de toda la historia. Buen dato. Si la Biblia realmente fuera un libro que sería de ayuda, ¿no es cierto?, para todos los seres humanos, y sería completamente perfecto en términos de su contenido escrito. Me refiero no a que la Biblia no es perfecta, sino a lo que cuenta. Me refiero a que, ¿por qué la Biblia cuenta tantas historias donde hay errores, donde hay pecado, donde hay adulterio, donde hay infidelidad, donde hay rebelión? Si la Biblia quisiera ser otro libro, no hubiese contenido tantas historias, tantos ejemplos de vida, tantas cosas que demuestran la imperfección del hombre y la vulnerabilidad del hombre ante la grandeza del Señor. Si fuera un libro que sería completamente con contenido de personas santas viviendo la tierra, pero no, es un libro que está escrito y nos demuestra la vida humana y la intervención de Dios, la gracia, el poder y la misericordia de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿qué libro más perfecto? Porque muestra nuestra realidad. O sea que realmente no es un cuento de ficción, realmente no son fábulas ni mitos, son cosas que nos suceden a vos, que estás escuchando, a mí, que nos suceden de continuo. Y también sabemos que la intervención de Dios es continua, ¿no es cierto?, en cada una de nuestra vida. La verdad que eso me impactó, poder pensarlo así, no sé si a ustedes les está llamando la atención, pero a mí me impactó saber eso. No está escrita
no omite ningún detalle de pecado. Al contrario, lo resalta para poder exaltar la gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Y para terminar este mito, te dejo algunos ítems de lo que realmente es la palabra de Dios, por si no lo sabías. Y si estás escuchando y no tenés ni idea de lo que es la Biblia, por favor, lee la palabra, porque solamente leyendo la palabra vas a tener el convencimiento de que no es un libro de ficción, sino que es real. Porque la palabra de Dios es autoridad. Es como una espada, dice la palabra, aguda de dos filos, que penetra en lo hondo de nuestra vida. Es luz, es lumbrera nuestro camino. También la palabra de Dios limpia el camino del joven, dice el Salmo 119. La palabra de Dios es intachable. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es el mismo Jesús, es el Verbo, dice Juan 1, versículo 1. Y para terminar, todo va a pasar, pero la palabra de Dios, lo dice ahí, va a permanecer para siempre. Así que desmentido completamente el mito. Y si no quedó claro, los comentarios ahí abajo. No sé, chicas, si tienen algo que opinar, si no pasamos al próximo mito. Los cristianos tienen una fe ciega. Pensaba, Mari, cuando estabas hablando con respecto a los ítems o los tips que podemos tomar respecto de la Biblia, lo pensaba en el hecho de que yo estaba viendo el mito que voy a detallar respecto de los cristianos tienen una fe ciega. Sí, y yo pensaba en todas estas personas que mencionaste también, personajes de la Biblia, que son ejemplos claros de cualquier otro ser humano como los que estamos escuchando en este momento, los que están detrás de o un celular o una computadora recibiendo esta palabra, pensando en nosotras. Así como ellos tuvieron que tomar esa fe, nosotros también nos toca estar muchas veces en ese lugar. Y pienso que es así, y pienso que, como hablabas de la Biblia, que no es un libro, meramente un libro, sabemos que físicamente puede ser un libro, sí, pero es más allá de eso, es una guía que contiene, digamos, mucha información, súper importante, que nosotros lo podemos tomar para nuestras vidas. Y yo vengo a derribar, como dije recién, el mito de que los cristianos tienen una fe ciega. Y al pensar en fe, quienes estamos dentro por ahí de lo que es el cristianismo, quienes conocen un poquito, saben que uno de los precursores más conocidos de la fe es Pablo. Y a quienes no saben esto, bueno, Pablo es una persona, era una persona muy importante en la Biblia, y él habla, su pregón importante era la fe, el principal, dentro de todo lo que él enseñó, dentro de lo que dejó en la palabra de Dios, dentro de lo que el Señor tomó de sus enseñanzas, él hablaba mucho de la fe. Y pienso en él de esta manera. Pablo no era cristiano desde cuna, por decir así. Sí, él tenía conocimiento de la palabra, pero él iba en contra de los cristianos. Ese fue su primer trabajo, por decir así. Y Dios lo derribó, Dios lo confrontó. La palabra nos cuenta que lo tiró del caballo, le habló y lo dejó ciego. Bastó un momento con el Señor en la presencia de Jesús para que él creyera, para que él recibiera la fe, porque él estaba en contra de esto. Dedicó su vida a perseguir cristianos, dedicó su vida a perseguir a Dios, básicamente, a perseguir la palabra del Señor. Y bastó un segundo, un momento en su presencia para que todo esto cayera. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar sin saberlo, sin querer, sin ser conscientes, podemos estar en contra de la palabra del Señor con nuestra falta de fe? ¿Cuántas veces nosotros nos enceguecemos con lo que estamos viviendo
y no podemos ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros o lo que el Señor nos está dando precisamente. Y yo quiero primero dejarte, a vos que estás escuchando, a ustedes chicas, que un momento en su presencia puede ser suficiente para abrirnos hacia algo nuevo, hacia una vida nueva, porque lo que Pablo recibió fue una vida nueva. Y un momento en su presencia fue suficiente para que esa ceguera espiritual se convirtiera en una ceguera física, pero que a su vez se caiga un velo que había en él, tanto espiritual como luego fue físico. Y esto abrió una nueva vida para Pablo, porque pasó de ser un perseguidor a pregonar la palabra del Señor. Pero más profundo todavía, a hablar de Jesús, porque él predicaba sobre la fe en Jesús, sobre la salvación, sobre la vida eterna. Aún más importante todavía. ¿Y él de qué hablaba principalmente? De la fe. Me tomo de Pablo porque pienso que dentro de todos los apóstoles es uno de los principales. Dejó cartas, enseñanzas muy, muy importantes que hasta el día de hoy nosotros podemos tomar. Y sigo pensando en él todavía con respecto a este mito de los cristianos tienen una fe ciega, porque Pablo quedó ciego físicamente, pero el Señor se encargó de quitar esa ceguera, y a partir de que esa ceguera cayó, su fe fue tan fuerte que él confrontaba a gente importante dentro de la política, dentro del poder, fue encarcelado, y aún así su fe lo mantenía en pie. Aún así, atravesando una situación difícil, su fe no permitió que él decaiga. Tal es así que uno de los relatos es que cuando él estaba en la cárcel, el Señor derribó esa cárcel, abrió las puertas de esa cárcel y él pudo salir de ahí por medio de una noche de adoración. Entonces volvemos a un momento en su presencia, un momento en la presencia del Señor con fe, creyendo realmente, puede ser suficiente para derribar las cárceles que vos puedas tener en tu vida, para derribar las cadenas, desatar las ataduras que vos puedas tener en tu vida. En este ejemplo que mencionaba de Pablo, fue una cárcel física, pero muchas veces podemos estar en una cárcel espiritual y aún así no darnos cuenta. Podemos estar atados espiritualmente y aún así no saber que esto es así. Pero déjame decirte que por medio de Jesucristo, solo por medio de Él, vos tenés el poder suficiente para derribar esas cadenas, para derrumbar esas cárceles y para derribar el mito de los cristianos tienen una fe ciega. Porque la fe que nosotros tenemos es la fe en Jesucristo. Por medio de su sangre, nosotros podemos adquirir muchísimas cosas como primeramente la salvación y la vida eterna, que es lo más hermoso que nos pudo haber dejado. Pero por medio de Jesús, nosotros también podemos ser emisarios de su palabra y fuimos otorgados con un poder muy grande que pienso que no somos realmente conscientes a veces del alcance de ese poder. Tal es así que a veces hasta desestimamos ese poder sin querer, sin darnos cuenta. No somos verdaderamente conscientes de lo que el Señor nos otorgó y nos regaló. Y sin preferencias, no hay nadie que esté por encima de otra persona. Todos por igual. Te invito a todos los que están escuchando, chicas también, y yo también me invito a mí misma, a leer lo que es la fe. Yo les quiero compartir un pedacito porque lo busqué en el diccionario bíblico. Yo pensaba, voy a buscar algo fuera de la Biblia netamente, para ver qué es lo que nos dice el significado. Y dentro de la descripción que daba, me quiero quedar con un pedacito que es al final y dice lo siguiente: la incredulidad o falta de fe en el Evangelio cristiano aparece por todo en el Nuevo Testamento como el mal supremo. No dar una respuesta decisiva a la oferta de Dios en Cristo significa que la persona permanece en el pecado y está perdida eternamente. Solo la fe puede salvarla.
así como suena como medio terrorífico, pienso que es porque nos está invitando a esto trasladado como a un lenguaje más urbano, es creer en Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Creer en Jesús. Entonces, lo que nos invita es a tener fe en el Cristo, a tener fe en el Salvador. Hace poquito fue Navidad, aún lo seguimos celebrando, y esto es la fe, creer en el Salvador, en el Dios que se hizo carne por nosotros, únicamente para darnos vida eterna, por amor. Su amor por nosotros fue tan grande, tan inmenso, que yo me quedo siempre con esta frase. Una vez la escuché y es como que me hizo un clic enorme en mi interior, es que Él prefirió un momento, un instante en la cruz, prefirió atravesar un dolor muy grande, prefirió humillarse siendo Dios, que una eternidad sin nosotros. ¿Cuál grande es su amor por nosotros? Que Él no podría seguir existiendo siendo Dios sin nosotros. ¿Cómo nos ama? Que quiere tenernos junto a Él. Y esto es la fe. Entonces, si estás atravesando una situación difícil, si estás atravesando un problema, por más pequeño que vos pienses que sea o por más grande que de verdad sea, yo te invito a que te tomes de esta fe que nos dejó el Señor, que nos dejó el Cristo cuando vino a esta tierra, por medio de su Espíritu Santo. Te invito a que celebres eso que estás atravesando, porque te va a llevar a una nueva gloria, te va a llevar a una nueva situación más grande todavía. Y aunque no lo puedas ver en este momento, créelo de verdad, porque la fe, como dice su palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo ves todavía, pero está hecho. Tal vez lo más terrible que puedas pasar, pero yo te aseguro que el Señor ya tiene hecha la respuesta para vos, ya la tiene realizada. Aunque no la veas, está hecho. Cree lo que es así. Esa es la verdadera fe. Y si no es para vos y puede ser para alguien, también. Créelo también de esta manera. Por medio de Jesús alcanzamos esa fe. Y si pensamos no solo en Pablo, sino en tantos otros hombres y mujeres de la Biblia que han atravesado situaciones, pero salieron adelante por medio de la fe, porque decidieron creerle al Señor. Como decía en este pedacito chiquitito del diccionario, no dar una respuesta decisiva a la oferta de Dios en Cristo. Es decir, el Señor nos invita constantemente a creer en Él, y muchas veces nuestra falta de fe no nos permite avanzar o no nos permite dar el paso siguiente. Y esta es la decisión que nosotros tenemos que tomar frente a la oferta que el Señor nos da. Y si lo pensamos en hombres y mujeres de la Biblia, hay cantidad que podemos tomar como ejemplo. Uno de los más conocidos, Moisés, tuvo frente a sus miedos, él decía, no, Señor, yo soy tartamudo, no, pero no van a creer en mí. Y frente a todo eso, decidió creer y dio el paso. Muchas veces nos podemos encontrar como Moisés. Tenemos el ejemplo también de Noé, que frente a toda la negativa de su alrededor, él decidió creer y dio un paso importante en la fe. Tenemos otros ejemplos como fue también José, que lo vendieron como esclavo, estuvo en la cárcel, pasó situaciones terribles y nunca dejó de creer. Su futuro de gloria fue más grande de lo que él vivió. De ser un prisionero, pasó a ser gobernador de una provincia en ese entonces importantísima, una de las más grandes. Y así tenemos cantidad de ejemplos. Mencionemos una mujer de fe como fue Esther, que tuvo que pasar también por una situación difícil y por medio de mantenerse en fe pudo librar también a su pueblo, a su nación, a su país. Muchos ejemplos podemos mencionar, pero el principal que tenemos, y el ejemplo que yo siempre digo, tiene que ser nuestro mentor todos los días, es Jesús. Él decidió creer a su Padre, la promesa que su Padre le había dejado. Y muchas veces nos escudamos en decir, bueno, era el Hijo de Dios.
pero no dejaba de ser hombre, no dejaba de ser carne, no dejaba de ser tentado, no dejaba de pasar situaciones como la que vos y yo podemos estar pasando, pruebas, dificultades. Él en su carne sentía cosas también, en su humanidad sentía cosas, tanto espirituales como tristeza, dolor o alegría. También sentía cosas físicas. Más de una vez seguramente habrá estado débil físicamente, pero él decidía creerle a su padre la misión que tenía, el ministerio que tenía y todas las promesas que seguramente el Señor ponía en su interior y en su corazón. Entonces tomemos ese ejemplo que es el principal de Jesús, imitémoslo, porque eso es ser cristianos, seguir a Cristo. Esa fe ciega yo la vengo a derrumbar y a decir que tenemos una fe poderosa en Cristo Jesús. Amén. Yo quería decir algo. Vos sabés que pensando en la invitación que vos decís que Dios nos hace en cuanto a creer en Él. No sé si a ustedes les pasa, pero los cristianos muchas veces somos juzgados por creer simplemente y no razonar la palabra. Y eso es más o menos de lo que, por eso relacionamos estos dos mitos, porque hay muchas cosas en la palabra de Dios o que Dios hace sobre nuestras vidas, sobre toda la humanidad, hablemos del mundo en general, que no tienen su razonamiento. Simplemente nosotros que somos creyentes lo creemos, porque tenemos una fe activa, una fe encendida y una fe que ha experimentado la asistencia, el poder y el amor de Dios, ¿verdad? Por eso es que nosotros creemos. Pero mucha gente que no cree en Dios nos juzga o nos ve raros a nosotros por creer todo lo que está en la palabra, todo lo que tiene que ver con Dios y por no razonar nada. Y precisamente no es que los cristianos no razonamos, al contrario, sabemos bien el mover de Dios, pero si hay algo que me dejó muy claro y sobre todo este año de pandemia, es que si bien la palabra de Dios fue inspirada y día a día el Señor inspira y revela a los que Él quiere más de su conocimiento y más de sus misterios y nos da el entendimiento, el discernimiento a través del Espíritu para poder entender las cosas, hay otras que no nos corresponde entender. Hay cosas en la vida que nunca nos van a cerrar porque Dios no quiere que nosotros la entendamos o Dios no quiere que sea el tiempo de entendimiento. A ver, nada que ver, pero el Apocalipsis fue con Daniel completamente revelado, pero no se abrió el entendimiento hasta luego con Juan. O sea, hay tiempo para entender cada cosa, ¿no es cierto? Y creo que Dios también nos da un límite a cada uno de nosotros para poder comprender ciertas cosas o no otras, que corresponde al tiempo de la voluntad de Dios. Pero sigo insistiendo de que hay misterios, hay cosas de parte de Dios que nunca vamos a poder comprender porque no somos capaces de poder comprender o de poder encerrar a Dios en una justificación, en un fundamento, porque realmente es algo que sobrepasa nuestro entendimiento y nos llena por completo y decidimos simplemente creer. No sé si les ha pasado, pero sé y también he estado en discusiones en donde siempre el cristiano no razona. Pero bueno, lo importante es saber que nosotros realmente nos movemos por fe. Y una fe que no es ficticia, que no es una fe ciega, sino una fe realmente que está activa y que ha sido lograda por experiencia, ¿verdad? En nuestra vida. Así es. Sobre todo, yo quería agregar algo. Este año, este 2020 que ya se fue. ¿Qué año? Sí, el año pasado. El año pasado fuimos muy golpeados los cristianos, me parece, muy juzgados. Y a veces se nos juzga tanto que hasta nosotros mismos dudamos de la Biblia o de la palabra. Con todo este tema tan polémico del aborto, por ejemplo, hemos escuchado que nos han tratado de fanáticos religiosos o cosas similares, y la verdad que a mí como cristiana me ha dolido,
y seguramente la mayoría hemos perdido como amistades o hemos dejado de hablar con ciertas personas que tenían opiniones diferentes, y creo que en lo que vamos hablando de los mitos podemos coincidir en que las personas realmente no conocen a Dios, porque si conocerían a Dios cambiarían su perspectiva de la vida. Y como vos dijiste, Mari, que a veces no vemos la totalidad, digamos, del proceso, y a veces es porque realmente no estamos preparados para poder comprender lo que Dios realmente quiere hacer. Por eso es que no se revela del todo. Pero volviendo y cerrando ya y pasando ya al próximo mito, creo que este año fue un año duro, pero espero que el año pasado fue un año duro para nosotros, pero espero que este 2021 también sea un año en que podamos renovar nuestra fe, en que podamos levantarnos más fuertes y realmente demostrar al mundo que los cristianos estamos más activos que nunca. Bien. Seguimos con el próximo mito, ¿les parece? Vamos al siguiente. Dios es religión. Y la religión trae ese concepto a nuestra cabeza que puede llevarnos a alejarnos, porque quizás esas reglas que pusimos no las podemos cumplir por nuestras fuerzas y tendemos a entrar en esa desesperación y a alejarnos. O por el contrario, puede también llevarnos al orgullo, ya que según nosotros podemos cumplir con esas reglas, somos buenas personas, llegamos a esa perfección y nos volvemos personas orgullosas, arrogantes, y también nos lleva a criticar al otro que quizás no pudo alcanzar con todo eso. Pero al final el orgullo también termina siendo un pecado. La religión tiene esto de que se trata mucho de vos, de tus obras, de tus logros, de tu esfuerzo. Y a lo largo de la historia, la religión, la iglesia, nosotros, nos hemos encargado de transgiversar las palabras de Jesús y de hacer por ahí del evangelio de la fe algo tan complicado cuando es algo tan simple. Si vemos en los evangelios, Jesús vino a saltar sobre todas esas reglas y en muchas ocasiones se los ve confrontando a los fariseos, a estos religiosos. Y nosotros tenemos que tener cuidado también como cristianos en no caer en esto de convertirnos en religiosos, porque por ahí nos ponemos en un lugar que no nos corresponde, por encima del otro, creyéndonos también perfectos y señalando al otro. También somos los primeros en separar lo bueno de lo malo, pero no hacemos la diferencia frente a la necesidad. Y creo que esto de la cuarentena también nos sirvió el no ir a la iglesia para ver si nuestra fe era realmente teníamos realmente una relación con Dios o nos habíamos adaptado a la rutina de ir a la iglesia y listo. Y quería compartir una frase de Daniel Javif que me encanta y dice: Dios es más grande que un simple concepto encerrado en un apellido, en una denominación, en una tradición, en un edificio hecho de metal. Dios es Dios de todo y de todos, no solo de los cristianos o de los judíos. De hecho, no creo que Dios sea muy fan de los religiosos, cuando los religiosos fueron los que subieron a su hijo en un madero, ¿está? Dice: seamos un poco menos malos y un poco más buenos. Y si no te sale ser bueno, no te preocupes, porque para vos también hay espacio en la mesa. Porque quien se sienta a comer con él no se levanta igual. Si todo este tiempo has creído que Dios se trataba de eso, por cosas que has escuchado o ideas que vos mismo creaste en tu cabeza, de la religión que se trata en el yo obedezco para así ser aceptado por Dios, se trata de que somos aceptados por Dios, por Jesús, y eso nos lleva a obedecerle. Y no se trata de nosotros, sino
se trata de Jesucristo, de su esfuerzo y su logro en la cruz. Esto nos lleva a la humildad porque nos damos cuenta que somos pecadores y que no merecemos nada, pero también nos lleva a la seguridad de que aún siendo pecadores somos amados por Jesús. Y la salvación no es por nuestros méritos, es solamente por Él. Y se trata de una relación, de una manera de vivir, entendiendo la gracia, ¿no? Él busca relacionarse con nosotros, busca íntimos. Así que, en conclusión, Dios no es religión, sino es relación. Así que, ¿qué otro mito tenemos para compartir? Los cristianos odiamos a los homosexuales. Bueno, hay otro mito. Prepárense. Música de misterio. Antes de empezar a desarrollar el mito, está bueno hacer este ejercicio de los mitos y de las tipo perspectivas que tiene la gente que no es cristiana, porque nos pone un poco en su lugar y como que vemos al mundo cristiano, a la comunidad cristiana o a la iglesia, como la ven las personas que no creen, las personas que se consideran ateas o las personas que realmente tienen una imagen diferente a la nuestra. Nosotros no odiamos a los homosexuales y de hecho eso como que también hace sobrevolar como una especie de homofobia que tenemos nosotros, que en realidad nuestra creencia lejos está de odiar o de perseguir o de hostigar a las personas que piensan diferente. Hoy apenas empezamos con el tema de los mitos, Trini dijo algo que es verdad, que está en la Biblia y que nosotros lo avalamos y lo utilizamos y lo tomamos, que es que Jesús, cuando caminó por esta tierra, compartió su tiempo, compartió su mesa, compartió los lugares, compartió experiencias con personas que eran juzgadas por los demás. Estamos hablando de personas que eran pecadores. Es más, los defendió, se metió, digamos, en su defensa, saltó en defensa, por ejemplo, de la mujer adúltera y demás. Si seguimos el ejemplo de Jesús, nosotros sabemos que no tenemos que odiar a nadie y que en realidad lo que no aceptamos es el pecado, pero sí amamos a los pecadores porque nosotros mismos también somos pecadores. Si bien sabemos que la palabra nos dice en Levítico que, Levítico 18:22, no te acostarás con un hombre con quien se acuesta con una mujer. Eso es abominación. Esto quiere decir que de alguna manera en la Biblia o en la palabra de Dios no se avalan las relaciones homosexuales, pero sí amamos a los pecadores, básicamente porque nosotros también somos pecadores. Voy a usar una frase que es media como trillada, pero es que no aceptamos el pecado, pero sí amamos al pecador. Y los brazos de la iglesia, los brazos de nosotros, están dispuestos a abrazar a todas esas personas. Hace un tiempo yo estuve leyendo un poco acerca de la homosexualidad y hay un cierto grado de homosexuales, un grado, digamos, alto, un porcentaje alto, de esas personas que han atravesado por abusos infantiles, abusos sexuales infantiles, y también por la marginación, por la discriminación, por el hostigamiento. Y a pesar de que eso no justifica ni avala su elección sexual, los brazos de la iglesia tienen que estar dispuestos a comprender, abrazar, acompañar a esas personas. Y también hago una autocrítica como cristiana, que a veces no estamos tan informados o no conocemos demasiado sobre estas temáticas, sobre estos temas que son como un poco polémicos, como un poco picantes, podríamos decir. Como que a veces los cristianos nos vamos por otro lado y no vamos por ese carril.
pero es como un momento también de involucrarnos para influenciar. Y también yo hago una autocrítica como cristiana, que esas personas a veces tienen esa postura porque no han conocido a Dios. ¿Y cuál es la manera que tienen de conocer a Dios? Y somos nosotros, es a través de nosotros. Y tal vez no hemos podido darles la imagen o mostrar la imagen de quién es Dios realmente. Por eso también, si hay una persona que esté mirando este video y que tiene esa lección de vida, quiero decirte que los cristianos no te odiamos, que los cristianos te amamos y queremos acompañarte y queremos que conozcas a Cristo, queremos que te acerques a Él, porque Él no te va a defraudar, sino que más bien quiere salvar tu alma. Jesús dijo que el que a Él va, Él no le echa fuera. Y también sabemos que Dios no hace acepción de personas. Así que como cristianos tenemos que tomar esa postura y amar a esas personas. Hay un versículo que es mi favorito en la Biblia, que me encanta, que está en 2 de Corintios 3, versículo 2, que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante de Cristo para con Dios. Con este versículo quiero decir que cada uno de nosotros es una carta escrita de parte de Dios. Seguramente ustedes ya conocen este versículo, pero a través de la lectura de la carta que está escrita en nuestro corazón, muchos pueden leer y llegar a Dios. Así que les invito a renovar esa escritura que está en los corazones, a los cristianos. Invito también a aquellos que no conocen a leerla a través de nosotros. ¿Pasamos al próximo mito? ¿O quieren agregar algo capaz? Qué hermosa palabra que diste, Meli, la verdad es así, se relaciona mucho con el tema que había hablado, de que podemos relacionarnos con otras personas, porque si no lo hacemos también nosotros es como que estamos en cierto modo dejando de lado a esas personas y no estamos predicando, no estamos llevando la palabra y no estamos siendo testimonio de cómo hizo Jesús en la tierra. Así que, sigo con el otro mito. Solo podemos hacer oraciones específicas. Otro mito puede ser que también muchas personas creen que solo hay una oración específica por repetir. En realidad no es así. Si bien Jesús nos enseñó a nosotros en su palabra a orar el Padre Nuestro, también nosotros podemos comunicarnos con Él de otra manera, hablando con Él, expresando lo que sentimos, contándole lo que nos pasa, adorándole, cantándole, danzándole, alabándole, no solo repitiendo una misma oración en todas las ocasiones de nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, a partir del versículo 7, dice: al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Nosotros afianzamos nuestra relación con Dios cuando nosotros nos comunicamos con Él de corazón, cuando nosotros sentimos lo que oramos, sentimos lo que hablamos, no repitiendo y repitiendo, sino cuando sentimos aquello de lo que estamos expresando. Nos acercamos más a su presencia cuando nosotros entregamos nuestro corazón y le hablamos a Él como un amigo, como un padre, como un hermano, como nosotros nos sintamos más cómodos. Ese es el mito que yo vengo a desmentir. No sé si alguien quiere agregar algo o quiere seguir con el siguiente mito. No, es increíble, qué lindo eso, porque Dios, como veníamos diciendo, Dios no es religión, Dios no busca protocolos, Dios no es un Dios así que tiene que ser todo. Realmente nos da esa libertad para acercarnos
Y qué más lindo que poder acercarnos con sinceridad, como dice la palabra, con un corazón sincero. Y cuando uno se acerca así con un corazón sincero, con un corazón desnudo, realmente es una carta abierta, pero ahora delante de Dios, ¿verdad? De poder expresar y decir todo lo que sintamos. Aparte, uno realmente se siente bien, se siente bien pudiendo ser uno mismo ahí en la presencia de Dios. Y realmente sentirse escuchado por Él es realmente lo más hermoso. Así que me encantó eso, Trini. Gracias por desmentirlo, porque es lindo saber que hay una manera sencilla, hay una manera genuina de acercarse a Él y es tal como somos. ¿Seguimos con el próximo mito? Sentirme mal es estar en pecado. Chan, chan, chan. Y para desmentirte este mito, quiero remitirme a la vida de Elías. Elías fue un profeta de Dios, seguramente, ustedes chicas lo conocen. La palabra nos cuenta en Reyes que fue un profeta muy utilizado por Dios y él realmente fue utilizado en un momento especial para poner fin a la adoración de los Baales, de los otros dioses, ¿sí? En un desafío, Dios respondió su oración y quedó evidenciado que Dios, nuestro Dios, era el único Dios y el Dios verdadero para todo Israel. Pero luego de esta gran victoria que Elías celebró, luego de haber sido contestadas sus oraciones, luego de que Dios haya respaldado cada palabra que salió de su boca y qué poder se manifestó sobre su vida, él sintió miedo, se sintió completamente solo, se sintió desahuciado, se sintió con mucho temor, hasta deseó que su vida ya perezca, porque realmente pensó que era el último y el único profeta que quedaba vivo en la tierra. Entonces ahora iban a acabar con su vida y ya estaba todo perdido. Y realmente Elías se sintió muy mal y cayó muy bajo en cuanto a sus sentimientos y tuvo una fe incierta y realmente entró en ese estado de depresión, no porque haya pecado anteriormente, venía de una gran victoria, él llevaba una vida realmente en obediencia a Dios, porque Dios respondía sus oraciones de manera muy visible y poderosa y milagrosa. Pero también la Biblia nos enseña que era un hombre sujeto a pasiones, un hombre común y corriente como cada una de nosotras. Y yo creo que ese es el aguijón que cada una de nosotras tiene, esa debilidad, esa humanidad que es parte de nuestro cuerpo, de nuestra existencia. Que esa humanidad siempre está ahí latente, golpeando la puerta para hacerse cada vez más grande y tomar más poder y más dimensión en nosotros. Pero está en nosotros el poder decidir que el Espíritu sea quien gobierne nuestra vida y no nuestras debilidades, nuestros sentimientos, nuestras emociones que nos sacuden tanto como sacudieron aquí la vida de Elías. Si bien la palabra nos enseña que uno va a cosechar todo lo que ha sembrado en su vida, y eso es verdad, de que siempre hay una paga por lo que uno hace, realmente sentirnos mal a veces no es estar en pecado, y quiero que eso te quede claro, porque muchas veces porque tú te sientes mal, empezamos a rumiar y decimos, ¿qué hicimos? ¿Qué esto? Y entra la culpabilidad en nuestras vidas y nos hace sentir tan inservibles, tan inútiles, tan indignos de la presencia de Dios. Y realmente es así, somos inmerecederos de lo que Dios es, pero siempre va a ser así hasta que se complete su perfecta obra en nosotros. Siempre va a estar ese lado humano, ese lado de debilidad en nuestras vidas, que como vuelvo a decir, creo que es el aguijón que cada uno tiene, y sobre todo las mujeres, ¿no es cierto? Que somos muy sensibles y muy lloronas y hacemos el mundo tan grande con tantas cosas pequeñas. Pero Pedro me encanta porque dice, no se preocupen, hay muchos más que están pasando lo mismo que ustedes. Hay muchos más que están sufriendo pruebas, no sos el único. Y aquí Elías se sentía el único y Dios le dijo, no, Elías, hay 7.000 mejores que tú, o sea, hay 7.000 profetas, igual que tú y mejores que tú, que se dedican a lo mío, así que levántate, ponte las pilas, porque si no, uso otra persona. Entonces, sentirnos mal realmente no es tan malo si sabemos hacia dónde
enfocar nuestros ojos en ese momento. Elías no fue conducido a una cueva porque Dios le había dicho que se meta a esa cueva, sino que él tomó la decisión de seguir por ese camino, pero la gracia y el favor de Dios estuvieron sobre su vida porque a pesar de su estado de vulnerabilidad, realmente él eligió poner sus ojos en el Señor y elevó, dice la palabra, una oración hacia el Señor. Y el Señor respondió a través de un ángel y trajo alimento y fortaleza para su vida. Entonces, si te sientes mal, si te sientes culpable, si empiezas a hacer el balance del año 2020 y ves que fuiste un desastre en tu vida espiritual y que aún hay muchísimas cosas, ¿no es cierto?, que acomodar, sí, somos imperfectos, pero en medio de esas faltas, en medio de esos errores, nosotros debemos decidir buscar a Dios para salir de eso en donde realmente nos metimos. No te sientas completamente mal, completamente lejos, como un hijo pródigo, ¿verdad?, que no tiene padre, que tiene que disfrutar de su vida, tiene que malgastar su vida en otro lado. No, vuelve a Cristo, vuelve a su corazón, porque Él es quien completa su obra perfecta en nosotras, y puede ayudarnos a salir de ese estado. Y realmente me encantó esta palabra que se las voy a compartir, que se encuentra en 2 de Corintios, en el versículo 7, en el capítulo 7, versículo 10. Escuchen esto. Pues la tristeza que se soporta de manera agradable a Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Hay dos tipos de tristeza que pueden venir a golpear nuestra vida. Está la tristeza que me ayuda a arrepentirme, a volver a Dios. O sea, no es una tristeza del mundo que viene y me destruye y me conduce a la muerte espiritual, sino realmente es algo que Dios permite en mi vida, que está bajo la voluntad de Dios, que me hace volver a su corazón. Y aunque esa tristeza afecta a mi estado espiritual, realmente dice la palabra que me conduce a salvación, porque voy a mejorar, porque voy a crecer, porque es algo que Dios permite en mi vida para exaltarse Él sobre mí. Pero si esa tristeza viene a destruirnos, viene a robarse toda la paz que Dios ha puesto en ti, realmente te conduce a la muerte espiritual. Por eso también, como cristianos, debemos ser astutos y saber de dónde es que vienen estos sentimientos, de dónde es que viene esta tristeza, digamos, a invadir a nuestra vida. Y así como contar con el Espíritu Santo para poder discernir de dónde viene, también poder contar con su luz para salir de ese paso, ¿verdad?, para salir de esa situación y poder sentirnos completamente dignos de ser renovados, de ser trabajados en las manos del Maestro, que es quien, como dice una canción en el taller, nos acomoda, nos pule, nos hace mejores. Así que bueno, ese es el mito que vengo a desmentir. El sentirnos mal realmente no es estar en pecado. Los cristianos no deben deprimirse. Yo tengo el siguiente mito. Dale. En este momento vengo a derribar. A ver. Y como hablábamos más temprano, lo veo entrelazado con este tema que se estaba tocando recién, lo que hablabas vos, Mari. Mi mito es que los cristianos no tienen que estar deprimidos. Así lo vamos a titular. No pueden estar deprimidos. Y lo encuentro muy parecido a lo que vos hablabas recién, Mari, por el hecho de que se ve como algo negativo o como un pecado, el hecho de a veces estar atravesando un momento de depresión o un momento de tristeza o un momento de angustia. Y yo primeramente quiero derribar este mito, tomando como ejemplo a David, una persona que la palabra dice que tenía su corazón conforme al corazón de Dios, que por eso el Señor lo miró de una manera especial. Pero David atravesó
situaciones de angustia muy, muy grandes. Y uno podría decir, ¿cómo? Esa es la primera, como decía, alarma que nos suena. Si tenía su corazón conforme al corazón de Dios, ¿cómo puede ser que una persona así haya estado mal o deprimido? Y sí, es así. La Biblia nos relata que él atravesó un momento de angustia tan grande que dice que ya siendo rey, siendo una persona de importancia, con poder tanto económico como político, con autoridad, él estaba tan mal, atravesando una situación de angustia tan grande que se escuchaba desde fuera, y yo me imagino que era un lugar muy grande, su casa, su palacio, que dice que desde fuera se escuchaba sus gritos, su desesperación, y le pedía por favor al Señor que no quitara de él su Santo Espíritu. Dice que su tristeza era tan grande que podía escuchar cómo lloraba, cómo su angustia llegaba hacia lo más alto de la presencia del Señor, cómo él desesperadamente buscaba que el Señor lo asista. Y yo me tomo este ejemplo primeramente, podemos mencionar muchísimos, pero por el hecho de, como decía recién, su corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, ahí ya tenemos una prueba de que no es pecado o no está mal pasar por un momento de angustia. Ahí derribamos el mito de que los cristianos no pueden estar mal o no deben estar mal. Sí, podemos estar mal. Si vos estás escuchando esto en este momento y estás atravesando una situación de angustia, de tristeza, de dolor, quiero decirte que no te sientas mal o culpable por esto, porque el Señor muchas veces permite que esto suceda. Es como hablábamos hace un rato con respecto a la fe. Permite que esto pase porque después nos va a llevar a una situación de gloria más grande. Y uno podría decir, ¿cómo? Entonces Dios es malo, que Él deja que a mí me pase esto. Dios es malo, que me manda algo malo. Y quiero que sepas que el Señor no te manda las pruebas. El Señor no te manda a atravesar cosas malas, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios de amor. Él tal vez permite que las cosas pasen, pero por el hecho de que nos deja una enseñanza, por el hecho de que vamos a ser trabajados y pulidos, como Mari decía recién en su taller, no vamos a salir ni vamos a quedar de la misma forma que comenzamos a atravesar ese dolor. Vamos a ser cambiados, vamos a ser transformados. Vamos a estar en otra sintonía espiritual con Él y vamos a ver las cosas de otra manera. Nuestra vista espiritual va a cambiar. Te invito a que pienses qué situación te tocó pasar alguna vez en tu vida, cómo eras antes de eso y cómo fuiste después. Y estoy plenamente segura de que no fuiste la misma persona, probablemente. Ya sea por la pérdida de un familiar, menciono tan solo ejemplos, alguna situación económica que te toque atravesar, una enfermedad, una discusión simplemente con alguien. Y seguramente no eras la misma persona antes y después de eso. Probablemente haya habido un cambio en vos, en tu corazón, en tu mente. Probablemente ves las cosas de otra manera. Así que vos que estás del otro lado y estás en un momento de angustia, no te sientas mal por esto, podés pasarlo, podés atravesarlo, pero tengo una súper buena noticia para darte. También podés superarlo. Y aunque digas, no, mi problema es lo peor del mundo, yo no quiero desestimar tu situación, no la vengo a minimizar, sino a decirte que sí, tal vez sea lo más grande y lo más terrible, pero el Señor está con vos. El Señor te asiste. Y en medio de ese problema y en medio de esa situación, el Señor está contigo. Vos tenés que acercarte a Él. Él está esperando que vayas hacia Él. Como decía Trini hace un momento hablando de la oración, acércate a Él en un momento de oración. Expresale tu sentir sin pensar en, ay, ¿cómo tengo que orar? ¿Qué palabra perfecta usar? No,
Simplemente derramá tu sentir en la presencia del Señor y eso es suficiente. Contale como si se lo contás a un amigo, como si se lo contás a un familiar. Estoy pasando por esta situación, me siento de esta manera, ya sea enojo, tristeza, dolor. Expresáselo de esa misma manera, usá tus palabras, usá lo que vos tenés en tu interior y depositalo frente a Él, porque eso es lo que Dios está esperando, que vos te acerques a su presencia. Como hablábamos hace un rato, mencionando a Pablo, un momento en su presencia fue suficiente para cambiar la vida de Pablo, para cambiar su mente, para cambiar su visión, para transformarlo completamente. Fue un segundo que estuvo frente a Cristo, nada más que un momento, y su vida cambió. Así te puede pasar a vos también, así me puede pasar a mí. Chicas, a ustedes también así les puede pasar. Tan solo un momento en la presencia del Señor puede ser suficiente para transformar completamente tu vida, para transformar completamente tu situación. Y que esa angustia, que esa tristeza sea revertida en alegría, en gozo. Solamente acércate a Él, solamente expresale tu sentir, habla con Él. Eso es la oración, una charla, un momento de intimidad, un momento personal con el Señor. Como cuando te juntás con un amigo y decís, vamos a tomar unos mates, te quiero contar esto. De esa misma manera, sentate a tomar mates con el Señor, contale y expresale todo lo que te pasa. Y Él te va a recibir siempre con amor. Esa es la diferencia que sí te quiero marcar con respecto a un amigo, a un familiar, que nunca te va a juzgar, nunca te va a señalar. Siempre, siempre, siempre te va a recibir con amor. Aunque pienses que pudiste hacer lo más terrible del mundo, y a veces estoy seguro que a todos nos pasa, piénselo, cada uno en su mente, con un ejemplo de personal, podemos haber cometido algún error, equivocarnos en algo, decir, no voy a orar, o no me siento digno de buscar a Dios, y nos alejamos a veces, así sea por un momento, o por un día, o por un periodo corto, pero quiero decirte que justamente es al revés, es cuando más tenés que buscarlo al Señor, cuando más tenés que acercarte a su presencia. Nunca te va a juzgar, nunca te va a mirar mal. Como hablaba Meli recién, de los amigos o los homosexuales, o como hablaba Trini respecto de los pecadores, cuando Jesús le dio vuelta la cara a un pecador. Es más, Él dijo que venía por ellos a esta tierra, justamente por los pecadores o justamente por quienes estén atravesando situaciones difíciles. Por ellos es que Él vino y estuvo acá y caminó entre nosotros. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. No cambia, no cambió ni va a cambiar. El Señor te sigue esperando, me sigue esperando todos los días, cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Como decían recién, nosotros no debemos despreciar a nadie. El Señor no nos desprecia. Todo el tiempo nos está esperando. Y a veces decimos, no tengo tiempo, ni un momento para orar y estoy tan mal por esto. Entregale así sea un minuto, una palabra, así sea una expresión solamente que vos quieras darle a Él, es suficiente. Eso ya es un momento de oración al Señor. Y buscaba en la Biblia ejemplos o buscaba algo que me sustente todo este sentir. Y encontraba algunos versículos cortitos, pero que te los quiero dejar. Y, por ejemplo, los salmos. A vos que estás pasando un momento de angustia o de tristeza, quiero invitarte a que leas los salmos. Y uno va a decir, los salmos son alabanza de adoración. La mayoría. Sí, los salmos son la expresión, en su mayoría de David, fueron escritos por otras personas, pero en su mayoría por David. Y David, como mencioné al principio, es un ejemplo claro de haber atravesado angustia, pero cómo él se refugiaba en el Señor. Y si estás pasando por un problema o una situación, lee los salmos, cualquiera. Vas a ver cómo después de leerlo, restaura tu interior. Te dejo apenas unos versículos. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango.
puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Este es el Salmo 40, versículos 1 y 2, escrito por David, que estaba atravesando una situación difícil de angustia, de tristeza, y el Señor lo asistió. Quiero leerte Isaías, un gran profeta de la palabra que nos enseñó grandes cosas, pero cómo nos deja estos versículos de restauración. Y dice, el Señor le habló. Y mientras yo lo leo, quiero que lo tomes para tu vida, como que el Señor te lo está hablando a vos en este momento. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Y pensalo en tu problema o en tu angustia o en tu desesperación. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Qué promesa hermosa que el Señor nos deja. Qué promesa de victoria y de guerra espiritual a su vez, que puede ser una angustia o una tristeza que pasamos. Quiero compartirte un pedacito en Josué, alguien que el Señor tuvo que fortalecer. Pensemos en Josué como una persona que era un esclavo, alguien que trabajaba para otra persona, que su vida era dedicada hacia otra persona en total esclavitud, y Dios lo hizo guerrero, libertó pueblos, su pueblo. Atravesó momentos difíciles también, porque de golpe Dios le mandó una misión de ser un esclavo, de pasar un desierto tan grande de 40 años, es decir, una prueba larguísima. El Señor vino y le dijo, toma, esta es tu misión. Y se encontró como en un momento de, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y lo convirtió en un guerrero importante. Y el Señor le dice, en el primer capítulo del libro de Josué, en el versículo 9, mi mandato es, no le dijo, bueno, fíjate si podés, si tenés ganas, si te parece bien, pensalo. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. También te invito a que lo tomes para tu vida, que lo tomes y pienses en tu situación, en tu problema. Y el Señor te deja este versículo, esta promesa, que Él está con vos, a pesar de estar atravesando algo muy difícil. Y lo último que quiero compartir es dentro de los proverbios de Salomón. Lo dejé al proverbio último por el hecho de que muchas veces es un libro que no le damos tanta importancia, y es muy importante. Es un libro netamente de enseñanza. Es un libro donde encontramos en un versículo solamente, en poquitas palabras, enseñanzas enormes. Muchas veces nos centramos en los libros más conocidos o vamos a las palabras más conocidas, que por supuesto son todas importantes. La Biblia es importante completa, desde Génesis hacia Apocalipsis. Pero a veces no le damos tanta importancia a los proverbios que Salomón escribió, obviamente por medio de la sabiduría que Dios impartió en él. Dice que la palabra que venían de naciones y de pueblos a escucharlo hablar solamente a Salomón. O sea que hoy en día, si lo tenemos que ejemplificar, es como suponiendo, no sé, un disertante, un médico dando una conferencia sobre medicina, un científico hablando sobre algún descubrimiento, sobre algún hallazgo, algo así, pero en su época. ¿Cómo sería la sabiduría que el Señor le dio? Que personalidades importantes iban a ver, reyes de otros lugares, a solamente escucharlo hablar como él enseñaba. Y su palabra en los proverbios dice, capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y lo enlazo con lo que estuvimos hablando respecto de la fe, en el hecho de que confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Es como nos decía Mari, que muchas veces hay cosas que no entendemos y que no vamos a entender, y que Dios permite que no entendamos, porque debe ser así. En primer lugar, porque eso nos hace ser totalmente dependientes del Señor. Esa falta de conocimiento que el Señor permite que tengamos es para que dependamos de Él. Porque imagínense que si nosotros tuviéramos la sabiduría total
de todo y el entendimiento absolutamente de todo, ya no dependeríamos más del Señor. Y nuestra vida ya no tendría sentido. ¿Para qué estaríamos en esta tierra? ¿Para qué estaríamos acá si ya no dependemos más del Señor? Pasaríamos a ser individuales únicamente. Y Él quiere que nosotros dependamos de Él, que nosotros nos acerquemos hacia Él constantemente. Él permite esas cosas, permite tu angustia, permite tu tristeza. No la manda, pero permite que pase. ¿Para qué? Para acercarnos hacia Él, como decíamos hace un rato, en oración. Él permite eso. ¿Y sabes por qué lo permite y por qué quiere que te acerques? Porque te ama. Te ama tanto que todo el tiempo te está esperando. Absolutamente todo el tiempo, de las 24 horas del día, el Señor te está esperando que te acerques. ¿Cuántas veces nosotros, atravesando un momento de amor, una situación, piénsenlo con cualquier persona, ya se trate de una relación personal, ya se trate de un familiar que hace mucho no vemos, suponiendo, un amigo, lo que sea, alguien que uno ame mucho, y cuántas veces pasa, así sea un momento que no lo vemos, y desesperadamente queremos ver a esa persona, queremos saber cómo está, que nos cuente qué es de su vida, y extrañamos y deseamos abrazar, deseamos pasar un momento con esa persona. De esa misma manera es como el Señor nos espera a nosotros todo el tiempo, constantemente. Él busca que nosotros le busquemos. Piénsenlo cada uno con la persona que ama. ¿Cuántas veces deseosos estamos de ver a esa persona, de compartir? De esa misma manera el Señor nos ama, de esa misma manera nos busca. Así que no pierdas ni un momento más, ni un segundo más, y dedicarle al Señor todo aquello que tenés en tu corazón. Así sea tristeza, angustia, no te sientas mal por sentirla, porque está en su palabra, que puede pasar. Pero como te dije hace un momento, tengo una súper noticia para vos, enorme, y es, podés depositarlo en la presencia del Señor. Él lo toma y puede transformar tu situación. Que tu fe permanezca firme y fuerte, pensando que tu problema puede ser así o puede ser así, pero el Señor es mucho más grande que ese problema. Él te puede sacar de eso, lo puede revertir, lo puede transformar, lo puede cambiar. Y así como veíamos ejemplos de distintas personas, David, Isaías, Josué, Salomón con sus proverbios, todas esas personas vieron cómo el Señor estuvo y está. ¿Y sabes qué? Sigue estando para vos también. Así que derribo ese mito en este momento, chan chan chan, música de misterio como decíamos recién, derribo el mito de que el cristiano no puede estar triste, porque sí, puede pasar y el Señor está con vos. Dios siempre está enojado. Y por ahí tenemos la idea de un Dios enojado o castigador que espera que nosotros pequemos para señalarnos o castigarnos. Y Dios sí se enoja, pero dice su palabra que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y no nos reprende todo el tiempo ni está todo el tiempo enojado. Al contrario, Él es bueno y está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos cuando nos arrepentimos. Les comparto la palabra de Miqueas 7, versículo 18, que dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amén. El mayor placer de Dios es amarnos. Y a veces nosotros hacemos que se enoje con nuestra desobediencia o malas actitudes, pero Dios busca siempre la manera de que nos acerquemos y nos arrepintamos. Al fin y al cabo, sí somos nosotros los que provocamos su enojo, pero aún así, Él tiene misericordia y su misericordia es más grande que cualquier enojo que podamos provocar.
Si vemos la historia del pueblo de Israel, antes de castigarlo cuando pecaban, él ya le había dado instrucciones, los había instruido, había corregido, pero al ellos desobedecer, ahí Dios se enojaba. Y lo mismo pasa con nosotros, siempre es así, Él nos avisa, antes nos enseña y después queda a nosotros el que hacer, ¿no? Y siempre llamaba al arrepentimiento, y si no se arrepentían, ahí venía su enojo. Pero su mayor deseo es que estemos cerca de Él y lo amemos. Y en Hebreos 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Efesios 2, versículos 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, su amor es más grande que cualquier enojo, como decía. Así que si en este momento sentís que Dios está enojado con vos, te invito a que te acerques y busques de su perdón y misericordia. ¿Qué otro mito podemos compartir? Los cristianos son aburridos. Bueno, ya creo que este es el último, ¿o no? Bueno, este es el último mito como para cerrar. Y tiene que ver con esa afirmación que dice que los cristianos somos aburridos. Yo le quiero preguntar a ustedes, chicas, a ver, que son cristianas, creo. ¿Son aburridas ustedes? ¿Cómo se consideran aburridas? Y también a la gente que nos cuente si se creen que es verdad esto o no. ¿Qué opinan? A ver. Bueno, a ver, entre nosotros, ¿qué opinamos de la otra? Ahí se termina mal el programa. Bueno, en realidad... Dale. No, habla Mario. Yo creo que no soy un payasito divertido todo el día, pero puedo divertirme sanamente, siempre lo hice. No necesitaba, por ejemplo, cuando me hacía una juntada, un vaso de alcohol en la mano y un cigarrillo para ser más o menos divertida. No necesitaba ir hasta abajo en un baile para ser la más divertida y que todo el mundo se ría de mí. Qué sé yo, como que uno va encontrando también su identidad, ¿no es cierto?, en el entorno o con quienes se juntan, pero siempre aprendí de que no por ser como la otra persona voy a ser más o menos divertida, seguí siendo yo y hasta ahora creo que me fue bien. ¿Alguien más quiere contar si es divertido o no, o divertida? Cuente. Y eso Está lo bueno tiene que decir pensar la en otra sí mismo. persona. No sé. No, pero está bueno pensar en uno mismo. ¿Qué opinas vos Sí. de vos misma? Depende, o sea, yo no me considero aburrida, pero depende del día también. Qué sé yo, pero no, normal. Yo no esté, porque, no sé, no vamos a estar suponiendo situaciones en que es un cumpleaños y no vamos a estar así como... Pienso que uno hay momentos, y es lindo, o sea, no es que sea feo. O a su vez, al revés, tampoco podemos ser constantemente la broma, porque como hablábamos hace un rato, puede venir un amigo a contarme un problema y yo no me voy a estar matando de risa. Uno en esos momentos necesita tener seriedad. Y lo mismo si alguien está angustiado y tal vez nos duele la angustia de la otra persona y no nos vamos a estar a las carcajadas, lógicamente. Como dice la palabra, reír con el que ríe, llorar con el que llora, pero hay momentos y momentos. Y
O al revés, podría mucha gente pensar, no, el cristiano no puede estar todo el tiempo haciendo o una broma o un chiste, siempre dentro de lo que corresponde, por supuesto, pero sí, hay momentos y momentos, y es lindo disfrutar y reírse y ser alegre. Yo pienso que la Amelia es alegre. Ay, gracias. Feliz Navidad. Bueno, la verdad que dijeron varias características o varias cosas de las que yo iba a hablar, porque este mito es muy relativo, porque tiene mucho que ver con la percepción, digamos, personal que cada persona tiene, porque lo que es divertido para mí tal vez no es divertido para la otra persona. Y además, los seres humanos no podemos estar felices las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 366 días del año. O sea, no podemos estar felices siempre. Seguramente va a haber momentos en donde no tenemos ganas de divertirnos, que estamos medio abajo, angustiados o enojados. Pasamos por diferentes estados de ánimo, pero todo tiene que ver con lo que cada uno siente o cada uno le parece. Además, a los cristianos lo que tenemos o lo que pasa es que se confunde muchas veces el aburrimiento con la religiosidad. Entonces creen que porque vas a la iglesia no te podés divertir, o no te divertís, ay, qué aburrida la iglesia, o sea, ¿quién va a la iglesia? Es como que está todo medio confuso, pero vamos a aclarar los tantos. Nosotros nos divertimos, tenemos una vida normal, o sea, en el sentido de que si tenemos ganas de ir al cine, ahora obviamente no, vamos al cine, o no sé, si queremos juntarnos con amigos, nos juntamos con amigos, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos otras prioridades o buscamos satisfacer otras cosas, otras necesidades, a las necesidades que por ahí una persona que no cree en Dios. Nosotros tenemos prioridades que tienen que ver con satisfacer el espíritu, con satisfacer el alma, que tienen más que ver con los placeres pero eternos, con las verdades de Dios. En cambio, hay otras personas que tienen como fin o como objetivo satisfacer su carne. Gálatas 6, versículo 8 nos dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, con esto lo que quiero decir es que tenemos diferentes prioridades, y entre esas prioridades también está mostrar la luz de Dios, o lo que es Dios. Por ejemplo, Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tal vez nosotros los que hacemos es tratar de andar como hijos de luz y reflejar esa luz, algo que las otras personas tal vez no lo puedan comprender. Tenemos ciertos límites o ciertas limitaciones que tienen que ver con no excedernos en lo que Dios nos manda. Pero también, ojo, nosotros tenemos permitido divertir, obvio, nos divertimos siempre, pero voy a hablar de una persona en particular en la Biblia que ya la hemos mencionado, y es Salomón. Salomón escribió muchos libros, algunos como que, por ejemplo, Proverbios, Eclesiastés, por ahí como que vos sí, ¿qué le pasaba a Salomón que escribía eso? Pero son libros que tienen como un poco de filosofía que a veces cuesta un poco comprender. Pero una de las cosas, además de que Salomón era un hombre muy sabio, una de las cosas que Salomón dice en el libro de Eclesiastés, que él no se privó de nada, que él disfrutó de todos los placeres de la vida, pero que así al cabo como que no llegaron a satisfacer su alma, que eran como correr detrás del viento. Y a veces pasa que hay personas que van detrás de esos placeres de la carne, de esos placeres que son momentáneos, y creen que la diversión o el entretenimiento está en eso. En cambio, nosotros buscamos otros placeres que son eternos, que tienen que ver con los placeres o la satisfacción del alma. Además, este pensamiento así de que los cristianos son aburridos, qué sé yo,
también tienen que ver con la iglesia. A veces se trasladan a la iglesia porque hay mucha gente que cree que la iglesia es aburrida. Te dicen, no, la iglesia es aburrida, vos vas a ese lugar, es reaburrida la iglesia. Bueno, en realidad lo que pasa, que además del tema de la religiosidad y de esa confusión que hay, la iglesia no puede ser tampoco las 24 horas, no sé, un circo, o sea, no, la iglesia hay momentos en donde podemos disfrutar y hay momentos que a veces también nos pueden cansar, todo depende de la predisposición que tenga cada uno, de la entrega y de las ganas que tenga cada uno. Pero yo creo puntualmente, y ahora vuelvo a Salomón, en Eclesiastés 3 nos habla de los diferentes tiempos y de los diferentes momentos. Habla de que hay un tiempo para bailar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Entonces creo que Dios nos dio una vida y nos dio la vida para disfrutarla, pero en ciertos momentos también tenemos que vivirla de cierta forma. O sea, para redondear este mito y para también derribarlo como estábamos diciendo hoy, los cristianos somos iguales a las demás personas. No somos aburridos siempre, ni tampoco somos divertidos siempre. Tenemos los mismos sentimientos y sensaciones y las mismas batallas y guerras que las demás personas. A veces tratamos de medirnos y de equilibrar ciertas cuestiones porque estamos restringidos de alguna forma por lo que regula nuestra vida, que es la palabra de Dios, porque es para nosotros ese rema, eso que trajo convicción a nuestra vida, y son esas convicciones las que rigen nuestros actos, pero eso no significa que seamos aburridos. Yo por lo menos no me considero aburrida, yo me divierto un montón. Tal vez no de la manera que la gente cree, pero yo me divierto un montón y creo que todos nos divertimos, o sea, y bueno, estamos entonces, chau el mito de los cristianos aburridos. Aparte, es lindo ver a una persona que transmita alegría, que transmita felicidad, es re lindo. Nosotros como cristianos tenemos semejante regalo que es la salvación. ¿Cómo no estar gozosos, no? ¿Cómo no demostrar alegría? ¿Cómo no contagiar el don también del Espíritu que es uno, que es la alegría? Quiero compartir referido a lo que vos decías, Meli, para cerrar, Isaías 61:10, que dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Así que cómo no llenarnos de felicidad, cómo no alumbrar nuestros días con el gozo del Señor, la alegría del Señor, por más que seamos chistosos, algunos más chispas que otros, algunos más, divertidos que otros. Tiene que caracterizarnos a los cristianos esa alegría, el gozo del Señor que debe permanecer en nuestros corazones, que debe brillar y contagiar a otros, ¿verdad? Bien. Y bueno, ¿cuántos mitos derribamos hoy? Copado. Y lo que queda del 2021 todavía. Genial. Bueno, y para cerrar este espacio entonces, queremos dar gracias a Dios por este momento, ¿verdad, chicas? Compartido. Gracias a Dios por toda la audiencia y todas las personas a las cuales va a llegar este mensaje. Y Señor, te pedimos, como dice tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía a ti, sin antes hacer la obra que tú quieres sobre cada uno de nosotros. Nosotros en este día abrazamos tu voluntad y abrazamos, Señor, tus propósitos, abrazamos todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Vencimos en este día tantas palabras, tantos argumentos que se han levantado, los cuales hoy sujetamos a tu obediencia, Señor. Como lo dice tu palabra, todo pensamiento, toda altivez, todo fundamento, Señor, que se levanta en contra de tus verdades, hoy lo ponemos sujeto, Señor, a tus pies, sujeto a tu voluntad, dándote el control, Señor, como siempre, de nuestras vidas, de tu enseñanza, de tu palabra que nunca deja de ser luz para nuestras vidas. En este día damos luz, Señor, a muchos otros, damos inspiración, damos esperanza, damos verdad a muchos otros conforme a lo que tú quieres que hagamos. Te damos gracias, Señor, porque así como has despertado nuestra vida y nuestro corazón a buscar acerca de estas verdades,
Hoy, Señor, sé que inspiramos a otros a reconocer, a recordar lo que tú eres y lo que tu palabra significa para cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que bendigas y alcances a todos los que están oyendo este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo creemos juntas. Amén y amén. Así que bueno, chicas, hemos finalizado este primer en vivo de Jesús Urbano 2021. Feliz año nuevo para todos. Feliz año Feliz nuevo año para ustedes, nuevo. chicas. Feliz año nuevo, chicas. Muchas bendiciones para todos. Adiós.